de pájaros. De nido en nido, conectamos las historias del país y del mundo. Aterrizajes precisos en tiempos de turbulencias. Informe de pájaros. Coordenadas para no perder el rumbo. Bueno, pasaron 10 minutos de las 8 de la noche. Estoy con que son las 9 de la noche. Estás con el horario cambiado. Sí, con el horario adelantado. ¿Qué le pasa a Pablo Mercado? Acelerado, estoy en modo mundial. Che, ¿están viendo el mundial? ¿Cómo le va, Sí. Craines? Sí. Muy bien, muy bien. Craines Jorge Alberto. Presente. Luana Haidt, Luana. Buenas, ¿cómo va? Haidt, Luana Florencia. Sí, Ahí Haidt, Luana está. Florencia. Nombre completo como en la escuela. Ay, sí. Y bueno, mirando los partidos, a la vez la coyuntura argentina, no sabes de dónde indignarte. ¿Qué vieron hasta ahora del partido? Vamos a lo importante. Vamos a lo importante, todos los partidos y la familia de Messi. Che, vamos a hablar de lo que pasó con el papá de Messi. Sí. El canal de El Uso. No sé si exactamente Norteña. de eso, pero sí de cómo afecta la información, las fake news, dentro de las nuevas plataformas digitales. ¿Hay una diferencia? Digo, yo no encuentro diferencia entre No. desinformación y plataformas. Para mí termina siendo lo mismo. La nueva plataforma de streaming y la desinformación, y cómo se comunica, no solo eso, sino la calidad de información que difunden y a dónde llega ese público, ¿no? ¿Cuál es el público que consume estas plataformas? Bueno, hablamos Para con ver. ese tema, porque parece que todos nos atravesamos el jueves cuando pasó esto con la noticia que técnicamente no es una fake news, porque no había por parte de Florencia Peña la disposición de engañar, de mentir, a sabiendas del tema. Lo que sí, a mí me parece, hay una operación montada y ella cae, con lo cual comete un error. Esto no tengo pruebas, pero tampoco dudas, como se suele decir. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Cómo se enteraron? ¿Qué les pasó de entrada con el tema? Bueno, yo tengo una idea favorable a Florencia Peña por su manera de pensar, por su manera de reflexionar, la vida, de la política, en fin, es una actriz popular. Y ella dice que le pasaron por la cucaracha. Viste, cuando yo era chiquito había una cucaracha que no podía caminar porque la patita de atrás o algo así. Ahora la cucaracha es un instrumento, y no sé si vino de ahí, porque tampoco se trata de acusar livianamente al productor del programa. Se me cruzó una canción adaptando la versión de la canción infantil. Si me permites el chascarrillo. Pero, por favor. La cucaracha ya no puede informar porque le falta la patita de chequear. La patita La de patita chequear. de Sí. chequear. Cierra, ¿no? Se la quieren cantar, la cucaracha ya no puede informar. No puede informar y bueno, claro, está en la base de la profesión chequear la información, pero también hay un tema de descontrol, ¿no? Que es, por ejemplo, el descontrol financiero. Yo creo que hay programas de streaming y también en algunos medios tradicionales que no tienen ningún control. Y entonces es como el Bitcoin de la información. O sea, no hay un sistema, no hay una legislación. Y entonces hay un descontrol en las redes sociales, especialmente, que cualquiera pone cualquier cosa y mucha gente se lo cree, aún a veces el más honesto. Exacto. Y ahora esta oferta de que si vos pones unos pesitos, de repente empezás a ganar 350.000 o 3 millones a los 6 meses, que impulsa el gobierno.
Bueno, la verdad le tengo cero confianza a este gobierno, no le pongo un peso, pero me parece que eso también es de sospechar. Pero es momento de poner el hombro, Jorge, por el país. Ponerse la el hombro camiseta. mío ya está bastante Baqueteado. baqueteado. Che, la sumamos a Solana López. ¿Cómo Hola, estás? Sol. Buenas noches. Llegaste. Bueno, Sigue. ¿Cómo va? el peloteo tenía que ver un poco con esto que también en la previa vimos bastante en los últimos días, que tiene está vinculado al tándem falsa información, operaciones, fake news, errores, modo de producción, modo de comunicar, Florencia Peña, el papá de Messi, el Mundial, todo eso junto. Primera impresión, no opinó Luana todavía, Bien, y en bien. un cachito hacemos la columna con Jorge, y me parece que el tema sigue sobrevolando porque nosotros lo hemos tratado bastante, no exactamente este caso en particular, pero sí pensar sobre las redes, las plataformas, la construcción del sentido, que por ahí es lo que Por supuesto, está más sí. de fondo, ¿no? Sí, creo que habría que ir viéndolo por bloque. En primer lugar, la respuesta de Flor Peña, inmediata, sin procesar, que es Flor Peña y que es el medio streaming al cual trabaja y es una construcción de un nuevo sentido de lo que es comunicar. Y que intenta vender esa cuestión de la espontaneidad, sin filtro, lo que sale, la opinión personal, apela a una concepción individualista de quien transmite y de quien recibe, como si fuera una relación bilateral y no hubiese construcción colectiva de la comunicación. Y por otro lado, que también, de alguna manera, va en el sentido de vender el morbo, de quién tiene la primicia, de quién tiene la noticia más espantosa. Es algo que desde el feminismo lo venimos trabajando hace un montón. La cuestión de cuando se comunican, por ejemplo, hechos de femicidios, ¿no? De violaciones y demás, que siempre se trabaja sobre el morbo, que no se tiene en cuenta a la familia. Muchas veces las familias se enteran de situaciones que han ocurrido con sus familiares por la televisión, sin ningún tipo de filtro. Bueno, todo ese tipo de cosas ahora aparece en este episodio. Ese sería un bloque de temas. Y me parece que otro bloque de temas tiene que ver con el gobierno que está en jaque y que todo el tiempo intenta inventarse un nuevo enemigo. Y ahí aparece, bueno, lo saca del congelador a Insaurralde o utiliza a Flor de la Peña o cualquiera, digamos, que le aparezca. Recién Pablo hizo una afirmación que es: no tengo dudas, no tengo pruebas ni dudas que es una opereta, y sí lo es, porque después de este caso, de este revuelto, ¿no?, que hubo con Flor Peña, se fue atacando desde la derecha diario, desde otras plataformas ultraderechistas afines al gobierno de Javier Milei, clarísimo, obvio, a muchos influencers o comunicadores y periodistas que habían criticado anteriormente a Messi por haberse sacado fotos con Donald Trump, por haberlo saludado, por estar ahí en Estados Unidos, etcétera, y por no posicionarse frente a lo que está ocurriendo hoy en día en Argentina. Realmente eso ocurrió y fueron con distintos comunicadores y periodistas. Así que está claro que es una opereta. Después, una caracterización de Flor Peña es que, como recién lo decía Jorge, es que representa de alguna manera, representa a los sectores populares. Tiene una posición marcada, lo ha tenido. Si bien esta posición que no habla Messi, la tiene Flor Peña. Yo creo que dentro del humor, ¿no? Ella es actriz, no nos olvidemos que eso, claro. es actriz, no es periodista. Y dentro de este humor, ¿no? Hegemonizado por masculinidad. Actúa de periodista en el streaming. Sí, pero claro, hace 45 años que está en los medios. Claro. Va a cumplir 52 el 7 de noviembre, el mismo día que Martín Palermo, para más datos. Nació un año después que Martín Palermo. Escorpiana ella, de pura cepa. Pero hace 45 años, por labura en los medios de los 7 años. Claro. Condujo programas de televisión, participó en paneles, participó en películas, en teatro, en radio, en todos los formatos que se te pueda ocurrir. Y ahora en un stream. Nada le exime del error que cometió. Por supuesto. Dicho en términos streameros,
o académico, sos un cagadón de la hostia. Sí, y por otro lado, ¿no? Vamos al lado de lo profesional, ¿no? Hay muchísimos periodistas que conocemos hoy en día que se la pasan replicando fake news reales. Fake news. Imágenes creadas con inteligencia artificial. Uno de ellos es Feynman, Mahul, entre otros. Y está Pero certificado. para mí ese argumento acá no vale. Para mí, Claro. vamos a hacer un mini debate. Igual ahora hacemos la columna Sí, con sí. Jorge y el tema va a dar para muchísimo más. Por supuesto. ¿Por qué? Porque tenés que hacerte cargo. Tenés que hacerte cargo. Y una cosa no quita la otra. Cuando hablamos de Feynman, te podríamos hablar 10 horas de Feynman. Por supuesto, yo creo que hay que sirva esto, ¿no? Como para poner sobre la mesa qué es lo que comunicamos, de qué manera y cómo chequeamos la información, ¿no? Ya que muchísimos comunicadores, muchísimos periodistas que están en medios de comunicación y tienen una gran responsabilidad, mucho más si son masivos, ¿no? Entendamos que es una responsabilidad comunicar. Eso por un lado. Y por otro lado, las nuevas plataformas que hoy están llenas de contenido basura realmente. Hay muchísimos ejes para debatir. Lo que sí, yo creo que está bueno que quede claro que fue una preta al Estado, ¿no? Sí. Y después de todo eso, Milei subiéndose al carro, ¿no? Con imágenes que dicen: si te metes con Messi, te metes con todos. No dejan ser feliz al pueblo argentino. Quienes están en contra de Messi están en contra del pueblo argentino. Como figura de soberanía, mientras ocurren 50 millones de cosas en el día a día de la soberanía argentina. No, pero al presidente no le podemos pedir que tenga algún tipo de análisis medianamente elaborado, porque es un señor que llegó algo tarde al reparto de capacidades intelectuales que lo pongan en un lugar medianamente apto para ejercer algún tipo de cargo público en la Argentina. Con lo cual, no quiero decir que es un tarado, porque es un poco fuerte tratándose de presidente. Pero señor, porque es mucho. Por ahí la exageración estuvo en la palabra señor. Sí, justamente. Sí. Bueno, hacemos una mini separación. El tema da para mucho más, porque además involucra a un tipo que ayer otra vez nos volvió a hacer felices. No sé, ¿quieren contar en 5 segundos? Cuento la mía y hago la ronda y después vamos con la columna. El segundo gol yo lo grité y me abracé al almohadón del sillón. ¿Alguien no gritó los goles? El primero lo grité un poco menos porque estaba algo dormido. Grité muy fuerte, pero yo tengo que confesar... Vieron que se usa la palabra spoilear, ¿no? Sí. Cuando te cuentan la película. Bueno, yo he sufrido a un vecino que tiene el cable que tiene el cable llegante. Bueno. Y el primer partido me spoileó todos los goles. A mí me pasa, No. Es una sensación tan espantosa. También me pasa. Tan espantosa. Así pero que en esta unos oportunidad. Segundos de diferencia. No, ¿qué segundos? Bueno, ¿Podés? pero vos ya sabés que viene el gol y no lo estás viendo. ¿Estás en condiciones de contar qué otra cosa te spoilea el vecino o la vecina? No, eso ya ¿No? queda. ¿No se puede contar? Queda para mí de las otras. Pero de esta sí que me enojé mucho. Y entonces, ¿Y si vas a verlo a la casa al lado? Y no, lo que hice fue, vivo en un departamento muy pequeño, de las dimensiones de Buenos Aires, pero me pude encerrar en un patiecito pequeño que tengo, así me hice como una especie de cubículo que no me entrara ningún sonido de nada. Si no le va mucho tu televisor y listo. Y ahí pude ver, porque además, como estamos a fin de mes, ir a un bar implica un gasto que los laburantes no nos podemos dar esa posibilidad. Así que bueno, ahí me hice mi carpita aislada del sonido ambiente. Cono del silencio del superagente. Y ahí pude gritar con fuerza los goles. Yo utilizo ese problema, que también lo tengo. Siempre grita el de al lado antes que yo en los goles, pero me obliga a concentrarme en la jugada. Entonces, gritó, ahora viene el gol, y ahí me concentro para ver más en detalle. Vamos jugada, aprendiendo porque sé que es el gol. A padecer los spoilers. Bien. Estamos en este informe de pájaros, en este martes 23 de junio. A esta primera mitad del año todavía le queda un martes. Se pensaban que había sido dura la primera mitad. Tranquilos, que todavía le quedan 7 extensos días a este sexto mes del año. El otro ya será el segundo semestre. Y ahí la cosa puede cambiar. Solana dijo recién, el gobierno viene zafando o algo así. Sí, hackeado. Está hackeado, digo. No, justamente lo contrario, está hackeado. Sí. Ahora Jorge nos va a contar, porque hoy fue un día bastante importante en términos de lo institucional, la política de Palacio, podríamos decir, con lo que ocurrió en el Congreso y todo lo que da vueltas en torno a Manuel Adorni, el todavía jefe de gabinete de ministros de la Nación, el hombre que, después del presidente y la vicepresidenta, por la Constitución,
es el más importante de la Argentina. Sí, artículo 101, no es una caracterización subjetiva, sino legal, institucional, formal y jurídica. Pero vamos, venimos, separamos, y Jorge le da una vuelta de rosca a esto que hace tantos años atraviesa la política argentina, que es la corrupción, y cómo pensarla también, ¿no? Radio con Aguante. Las abuelas de Plaza de Mayo necesitan nuestra ayuda para encontrar a sus nietos. Con tu aporte podés colaborar en la búsqueda de todos los que faltan. Por más abrazos, por más encuentros, hacé tu donación. www.abuelas.org.ar. Durante esta hora, yo o cualquier otra mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas, solo por ser mujeres. Vivas nos queremos. ¡Vivas nos queremos! ¿Necesitas hacer un trámite en la provincia y tenés dudas? Llama al 148, el servicio gratuito del gobierno de la provincia de Buenos Aires, para que accedas a la información que necesitas, sin vueltas. Llámanos de lunes a viernes, de 8 a 20 horas, al 148 o al 0800-777-0148. También podés usar la versión para personas con discapacidad desde www.gva.gov.ar, haciendo clic en el botón del 148 accesible. Provincia de Buenos Aires, más cerca todos los días. Soy Alejandro Dolina, este es un saludo para todo el equipo de Radio con Aguante en estos tiempos en que la derecha y el neoliberalismo exhiben su glamour en todo el mundo. Se necesita verdaderamente para soportar estos tiempos mucho, mucho aguante. Les mando un gran cariño. Radio con Aguante. Piezas de realidad. Informe de pájaros. Alas abiertas sobre la política, la economía y la cultura. Hacían falta 129 votos para tener el quórum. ¿Y cuánto logró juntar la oposición en la idea de avanzar en la posibilidad de interpelación al jefe de gabinete Manuel Adorni? 117. Faltaron 140 diputados y diputadas. Está el listado dando vueltas. Si lo quieren buscar, se googlea y ya. Pero Libertad Avanza, algunos del PRO, otros estaban de viaje, pero los que no dieron quórum finalmente eran del PRO, los radicales, la mayoría de los radicales, y algunos republicanos que cierto progresismo todavía consideran personajes aptos para sentarse a conversar. Nicolás Massot, por ejemplo. ¿Escenario favorable al gobierno, Jorge? ¿O esto se va viendo casi minuto a minuto? Creo que se prolongue este caso y que esté en el centro de la escena no le beneficia para nada al gobierno. El gobierno ya está en una situación bastante límite porque hay miradas sobre la corrupción. Entonces, en la conciencia general, un mal político es el que afana. Y la vista no está puesta en los bancos, la vista no está puesta en la entrega de la Patagonia, la vista no está puesta en las grandes estafas. Por ejemplo, tenemos todo el oro del Banco Central sin saber dónde está. Y eso es muchísimo más que lo que puede llevarse Adorni y toda la pandilla de la Libertad Avanza. Sin embargo, en la conciencia social aparece el chorro, y ahí esto cobra cobra peso en la información. A pesar de eso, me parece que ellos tienen una ideología que apunta a destruir, como dice Milei, el Estado desde adentro. Y por lo tanto, el que no paga impuestos es un héroe.
y el que le quita al Estado los fondos de Andís para los discapacitados y se los guarda en el bolsillo, ese también aparentemente es un héroe. Y ahora resulta que Adorni es el objeto de defensa más cerrado. Hay un batallón de tanques alrededor de Adorni para que su permanencia en el cargo de jefe de gabinete, que es vos bien dijiste, ese artículo de la Constitución que le da la función de administrar el presupuesto nacional. Ni más ni menos, te diría que es más importante que el presidente. Y entonces, claro. En ese punto, ¿no? Como los reyes esos que reinan pero no gobiernan. Claro. Porque, vamos a decirlo, Milei es producto de un casting. Y no es el que decide las grandes cuestiones. Por ejemplo, tampoco lo era Macri siendo presidente, pero Macri era un propietario, era parte del círculo, que no le quiero decir rojo por respeto a los rojos. Que inclusive, permitime, la idea de círculo rojo, el concepto, lo acuñó el propio Mauricio Macri, ¿Sí? Porque enojado por una tensión que venía de arrastre, él hereda esa tensión de su padre, como hereda un montón de guita también, hay que decirlo, con el grupo Techín, con Pablo Roca, de entrada tiene algún chisporroteo por el cual intenta él ponerle algún límite al grupo Techín, y Techín se sale como siempre con las suyas. Digo, y no era el candidato inicial Mauricio Macri, del Círculo Rojo. Uh-huh. Por eso su bronca y su venganza de alguna manera también. Claro. Pero estos son del Círculo Rojo o del Círculo Azul y Oro, para que Macri fue presidente de Boca. Ahora, Milei, Adorni y todos estos, la hermana del presidente, no son propietarios, siempre fueron empleados o se la rebuscaron, ¿no? Y entonces el poder de ellos es muy relativo. Es un poder burocrático, votado en elecciones, hay que reconocer, contra un rival que no estaba en condiciones, ¿no? Un poco como el rival de Milei en las elecciones, tenía el auto como el de Colapinto, más o menos. Y entonces ganó Milei porque fue el receptor de la protesta contra el gobierno anterior, sumado al voto de la derecha histórico, el voto histórico de la derecha. En ese sentido, la dimensión de la corrupción acá no es lo que determina, sino el impacto social que tiene la cuestión de Adorni y defender a Adorni. Yo creo que esta gente que no concurrió a la sesión se quema, se autoflagela, a lo bonzo se está incendiando, y hay un incendio que abarca el sistema, porque pudo haber existido corrupción en los gobiernos anteriores. Casi nadie duda de eso. Ahora hay corrupción que incluye a los que deben sancionar a la corrupción, es decir, el Congreso, lo que vos recién señalabas, el Poder Judicial, Comodoro Pi, ante todos estos hechos donde prácticamente no hace falta abrir a prueba los expedientes, porque las pruebas están al canto. Nada. Déjame sumar un dato de la jornada de las últimas horas. Diego Spagnuolo, el titular del Andés, sospechado por ser el mecanismo que aceleraba el 3%, que convirtió en una famosa coimera a Karina, el alta coimera. El 3%. El 3%. Hoy, un año después, plantea que, porque se le pide que dé su voz en una prueba judicial para contrastar con los audios, plantea como que hay una invasión a la privacidad. Ojo con esto también. Sí. Y pueden anular la causa porque no se puede demostrar en todo caso la veracidad de los audios. Totalmente. Entonces puede hasta tener razón porque el riesgo judicialmente el tipo uso de la inteligencia artificial utilizado en un procedimiento judicial da para cualquier cosa. Que es lo mismo que uno puede plantear con la causa Cuadernos, ¿no? La causa que se tiene que caer por la instrumentación de la prueba, no porque no haya habido afano. Eso es otra historia. Claro. Lo mismo con el Andís, digo. Entonces, en ese caso, la vara tiene que ser igual para todos. Si Spagnuolo, lo de una invasión a la privacidad es una bofetada del sentido común, está claro, porque tiene que presentarse y poner todo a disposición el tipo. Pero puede tener razón judicialmente.
O le pueden dar la razón. O le pueden dar la razón, que no es lo mismo, pero que a los efectos prácticos termina siendo igual. Está buena la distinción. Entonces la corrupción es intrínseca del sistema capitalista. Y esto que vos decís de la preservación de la privacidad, bueno, acá cada uno hace lo que quiere. Patricia Bullrich decía cuando era ministra de Seguridad, el que quiere ir armado, que vaya armado. Ahora, repetí ese concepto, porque para mí es el título de tu columna hoy. Y hay que, vos lo decís ahora, obviamente reafirmando el sentido de toda la exposición. La corrupción es intrínseca al capitalismo. Creo que esa frase nos tiene que ayudar a abrir el debate desde otro ángulo, que es lo que estás haciendo vos. Sí, pero hay que ponerlo adelante, claro. Eso tiene que ser el leitmotiv del debate. Así es. Por ejemplo, que el secretario general de la Asociación Bancaria denuncie que una serie, y filme, que una serie de camiones de caudales van en fila hacia el aeropuerto de Ezeiza y ahí se llevan los lingotes de oro del Banco Central, que son de todos los argentinos y de todas las argentinas. Y la denuncia la hace un dirigente sindical que al mismo tiempo es diputado nacional. Y todavía, pese a las preguntas y la insistencia, nadie sabe dónde están esos lingotes de oro. El ministro de Economía, Luis Caputo, creo que lo sabe, como los militares saben dónde están los cuerpos de los desaparecidos, por ejemplo. Y existe esa cuestión de sistema, de cerrazón, que eso aparentemente no es corrupción y no llama tanto la atención como el individuo que afana y que se hace la cascada en la piscina y que se compra una cantidad de propiedades con unas jubiladas que le prestan y todo eso. Entonces me parece que está bien, vamos por el lado que se comprende más fácilmente. Nos parece que todo aquel que le da un changüí a Adorni es tan corrupto como él. Vos sabés que lo del oro está generando también un perjuicio económico para la Argentina. Pero por supuesto. Como fue en su momento la causa, esto de darle la razón a alguien o de darle la culpabilidad a alguien, la causa dólar futuro. Había una argumentación de parte de los denunciantes, entre ellos Federico Pinedo, el breve, el presidente por 12 horas, de que esa maniobra, que era una maniobra que se hace en Argentina, que tiene que ver con los mercados a futuro, con la soja, con otros commodities y también con el dólar legal, implicaba un impacto económico. Cuando en realidad la devaluación se fijó un domingo al mediodía, una vez que asumió Macri en el Ministerio de Economía. Pero bueno, la causa contra quién apuntó, contra Cristina, contra Axel Kicillof, ministro de Economía y demás, quedó en la nada. Esto del oro es mucho más grave todavía. ¿Por qué? Porque además los datos internacionales hablan de cómo el precio del oro fue aumentando en los últimos años, cómo el porcentaje de reservas en oro de las naciones aumentó aún ya por encima de la reserva en dólar, como viene cayendo sistemáticamente la tenencia en dólares y como viene creciendo, con lo cual no estoy poniendo el título de que el patrón oro dólar justamente terminó después de 53 años, pero no está en seria crisis. Ya no es lo que era el patrón dólar. Entonces podemos volver a una etapa previa al 1972 y la salida del patrón oro por parte de Estados Unidos, unilateral, como casi todo lo que hace Estados Unidos, y eso es lo que está también perjudicando doblemente a la Argentina en este contexto. Claro. Entonces hay una responsabilidad penal, pero también una responsabilidad económica de Caputo y su pandilla, palabra que usaste hace un rato, que me la termino apropiando ya que hablamos de Caputo, ¿no? Apropiarse. Sí. Me parece que, por ejemplo, la famosa deuda externa, de que tanto se habla, y de que la izquierda a veces es acusada de insistir de manera sistemática con no pagar la deuda externa. Esa es una deuda fraudulenta y muy buena esa consigna que dice las deudas se deben pagar, pero las estafas no. Uh-huh. Entonces, eso que se llama deuda externa, especial, que gira en torno del Fondo Monetario Internacional y demás, ¿no es corrupción, acaso? Sin embargo, no se percibe en la sociedad, ¿no? Hasta se naturaliza que la Argentina tenga deuda externa, que se endeude de manera sistemática. Para beneficio de un grupo de sectores financieros concentrados, globales, que con esa plata vienen y se compran grandes extensiones de tierra en la Patagonia Argentina, por ejemplo,
o hacen las inversiones necesarias para quedarse con el mineral de litio o u otras riquezas, tierras raras y otras riquezas de nuestro país. ¿O no es corrupción acaso entregar absolutamente el río Paraná, al que le cambian de nombre ya prácticamente y le llaman hidrovía? Entregar todo, eso no es corrupción. O yendo a la provincia de Buenos Aires, todavía está en manos privadas y en manos de los sectores agroexportadores el puerto de Quequén, como el puerto Rosales. Ahora, en Quequén hay una gigantesca movida y una asamblea popular para que la provincia recupere el control del puerto de Quequén, con lo cual millones y millones de dólares ingresarían al erario público de la provincia de Buenos Aires, que están protestando porque el gobierno no les pasa los fondos de coparticipación, pero no recuperan el puerto de Quequén, que más o menos es la misma plata. Claro. Y entonces, bueno, toda esta serie de cuestiones es importante analizarlas a la hora de hablar de la corrupción. Que es una lección para la política también, porque esa cuestión de Quequén, que no es solo administrativa, en el fondo es una práctica política. Es decir, yo me opongo a un gobierno y está bien, pero genera una alternativa concreta. Bueno, acá hay una alternativa que el gobierno no está explorando al máximo, el de la provincia. Y hay que marcarlo esto. Yo te digo, si el gobierno provincial... No es que no lo sepan, no se están animando. Si el gobierno provincial, al que le tengo cierto afecto y respeto, no toma la medida con el puerto de Quequén, se complica, porque el argumento es que se rompe la alianza con Sergio Massa particularmente, claro, porque el sector de Sergio Massa es el que está en esa administración hegemonizada por el sector privado, agroexportador, y la segunda candidata después de Tayana en la lista del Unión por la Patria fue la Jimena López. Jimena López, no Solana López, no. Jimena López, que es del Frente Renovador. Entonces, que era la administradora de ese puerto previamente. Era la administradora y que a muerte estaba en contra de la provincialización del puerto de Quequén. Sí, la gente de Massa está manejando los puertos en varios lugares. Sí, en todos lados. Todos los lugares, claro. Sí. Entonces, como manejan el transporte. Claro, tal cual. Ahora, esta situación nos lleva a plantear qué hay detrás, porque es Adorni solo. Se ha producido el caso de Landís con el 3%. Ahora hay un caso de un señor leal que parece que no es muy leal y que se le encontraron desde dólares a drogas y no sé cuántas cosas más. Jorge, vos te ponés detallista también los martes. $2 millones en efectivo, ¿quién no tiene en la casa? Claro, Luana, ¿vos lo tenés? No tengo dólares, no tengo. Porque no tengo droga ni balance de precisión, pero claro, $2 millones. Y armas. Ojalá. Un par de fierritos. Un par de fierros también. Sí. Entonces, bueno, me parece que ahora, muy bien, entra lo de Adorni, macanudo. Este es un gobierno corrupto, es un gobierno hombreador, es un gobierno entreguista de la soberanía nacional. Caractericemos bien esto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahora en torno de esto, no? Porque Adorni, como él decía, es un corrupto, fin. ¿No? Es apenas un corrupto. Bueno, me parece que... Ahora, Jorge, ¿cuál es el peligro de este tiempo? Vos de la mesa sos el menos joven y nos vas a ayudar Gracias a entender... por no decirme viejo directamente. No, claro, fui por la negativa. Nos vas a ayudar a bien a entender el proceso de los 90 con Chacho Álvarez, el Frepaso, Frente Grande primero, Frepaso después, y la idea del honestismo, ¿no? Frente a Menem y la corrupción, seguir la misma línea pero siendo honestos. Claro. Sabemos cómo terminó, ¿no? Con el diario del lunes es más fácil evaluar el gobierno de la Rúa, que además tampoco fue honesto, digamos. También tuvo corrupción. ¿No se corre un poco el mismo peligro hoy si no se cuestiona, y vuelvo al título, de que la corrupción es intrínseca al capitalismo, de ir por un mileísmo sin corrupción, un mileísmo honesto? Es un riesgo que está planteado y que me parece que tenemos que confrontar.
Parece que hay que agregar el tema de la corrupción, no dejarlo afuera. Todos los argumentos que yo pude haber dado para decir que lo de Adorni es una bicoca al lado de todos los grandes fenómenos de corrupción que asolan al país y a nuestro pueblo, no nos impide que, si el eje está puesto en la mirada popular mayoritaria, claro, en que Adorni es un corrupto y que es chorro, y bueno, hay que exigir la renuncia inmediata o que lo saquen inmediatamente, y que todo aquel que le alargue el mandato y lo deja seguir administrando el presupuesto militar, el presupuesto nacional, según lo señala la Constitución Nacional, para el cargo de jefe de gabinete, es cómplice también. Y porque entonces estaba esta idea de, si lo sacan ahora le hacen un favor al gobierno. Es un poco ingenuo esa idea, ¿no? Por no decir medio pavota. Bueno, a veces las cosas, cuando lo pusieron preso al Capone fue por no pagar unos impuestos, claro, y no por asesinar gente, robar y contrabandear y todos los delitos de la mafia de Al Capone en aquella época. Él fue por no pagar unos impuestos. Bueno, el sistema me parece que está corrupto. El Parlamento está corrupto, el Ejecutivo está corrupto, el Poder Judicial. Entonces hay que pensar otra manera de constituir el Estado. Y esa manera es generando un poder paralelo, un poder social, una fuerza popular. Me parece que es la que tiene que ir empezando a tomar las cosas en sus manos. No aparece como algo ya vigente, pensado para aplicar de inmediato. Pero me parece que hay que pensar en estos términos y marcar la responsabilidad sistémica, porque incluso este es un gobierno que responde automáticamente al mandato de Washington y de Tel Aviv, cuyos dioses son Netanyahu y Donald Trump. Y entonces, al hacerlo también es cómplice de un genocidio tremendo, de las guerras que están en curso, de las agresiones, del bloqueo criminal contra Cuba, un país donde no es que no exista algún tipo de corrupción, pero el corrupto va preso. Y de la injerencia en los procesos electorales también, ¿eh? La injerencia. No quiero abrir mucho la ventana por una cuestión de los tiempos, pero la injerencia directa en las elecciones en Bolivia, en Perú y lo ahora que se viene en Colombia. Brasil también, y los peligros que puede haber para la Argentina. Para y hay gente que se cree que acá en el 2027 eso no va a ocurrir, que no van a intervenir en las elecciones. ¿Por qué no nos pegarían a nosotros? Porque tuvimos un presidente o tenemos un presidente que le fue a rendir pleitesía 28 millones de veces. Recordemos que en la última elección fue el propio Donald Trump que se metió en las elecciones, generando temor en el electorado. O por ejemplo, ¿no es corrupto que Donald Trump hace una declaración a favor de un acuerdo con Irán y entonces baja el precio internacional del barril de petróleo, y al día siguiente hace una declaración a favor de la guerra contra Irán y entonces sube el precio del barril de petróleo? Me parece que todas estas cosas son negocios, cuando sube, cuando baja. Así que me parece que este es un gobierno corrupto, es un gobierno entreguista, es un gobierno hambreador, es un gobierno absolutamente antidemocrático y antipopular, y tiene que ser cuanto antes reemplazado por un gobierno que empiece diciendo: no reconozco la deuda exterior, es un fraude, que empiece diciendo: anulo todos los decretos dictados ilegalmente por el presidente Milei, y encaro un aumento general de salarios, un aumento general de jubilaciones, de reparación del daño social causado, y se emprende otro camino para la Argentina. Me parece que no, así como no es moderado Milei en su anticomunismo desaforado y en sus políticas extremas neoliberales, me parece que no se puede ser moderado otra vez
y que llegue a la Casa Rosada un nuevo gobierno y diga, bueno, entonces está bien, el decreto 70-2023 lo dejamos, y si hay yanquis, marines yanquis en todo el país recorriendo la patria como Pancho por su casa, y bueno, los dejamos, y si la deuda externa es fraudulenta, esto ya pasó, claro. Entonces la convalidamos. Bueno, me parece que eso no camina y hay que pensar en una manera absolutamente diferente. No está bueno que esté todo arriba de la mesa, porque el riesgo de invalidar un argumento por menor, te dejan afuera en la mirada popular cantidad de cuestiones que son muy sensibles. La corrupción es una de ellas. Y vos mencionaste, bueno, Milei gana con un origen legítimo, y ahora decís es antidemocrático. Y las dos cosas conviven. Claro. Porque también había sido electo por los votos, le ganó en su momento a Mario Vargas Llosa, Alberto Fujimori en Perú. Ah. Y al tiempo cerró el Congreso. Milei no cerró el Congreso, pero el Congreso no funciona por momentos. Con lo cual, digo, en la práctica el resultado termina siendo el mismo. Y en términos democráticos, hay mediciones, la calidad democrática argentina ha descendido fuertemente. Y esto es un elemento que, aunque parezca tibio, parezca simplemente progresista o algo conservador del statu quo, hoy denunciarlo te convierte casi que en un transformador de la realidad. Y hay que hacerlo también, para después ir por otros debates o a la par. Una última consideración. Uno por uno los parlamentarios que integran esa lista de 140 que vos mencionabas hoy. No digas nada porque yo tengo una carpetita tuya. Por supuesto. Y no me cabe duda que la pueden tener. ¿Y qué es lo que protege tanto a Dorni? Una amistad, un compromiso político, ideológico para sostenerlo hasta el fin, o que no prenda el ventilador, ¿no? Y que no diga, sí, me van a mandar a mí al muere, y entonces yo digo tales y tales otras cuestiones. Me parece que eso está jugando en la política argentina, y cuando no hay quien se salve, va a haber que buscar gente que tenga las, como se dice, antecedentes, que no tenga los antecedentes penales que, claro, o la sospecha de los antecedentes sospechosos mínimamente, que tengan la autoridad moral para cuestionar todo esto, que es cuestionar el sistema. Lamentablemente es así. No es por un capricho ideológico, es que el sistema es corrupto y viene desde lo más alto. Cuando se produce el genocidio en la Franja de Gaza y Donald Trump dice, yo quiero ser propietario de un resort, de unos hoteles de 5 estrellas en esas hermosas playas del Mediterráneo Oriental. Ya no quiere ser ni siquiera el colonialista, quiere ser el dueño, el propietario, y esto es verdaderamente inadmisible. Jorge Kreines quien le dio una vuelta a la corrupción, pero si pensaban que solamente se iba a quedar con esa palabra, no. Dejó título, dejó profundidad, dejó amplitud. Nunca vamos a elogiarnos mucho entre nosotros, pero casi que nos abriste un camino. Por eso dijimos de entrada, había que escuchar al menos joven. Bueno. Gracias, será por viejo. Comienzo de espacio publicitario. Las abuelas de Plaza de Mayo necesitan de nuestra ayuda para encontrar a sus nietos. Con tu aporte podés colaborar en la búsqueda de todos los que faltan. Por más abrazos, por más encuentros, por favor, hace tu donación. www.abuelas.org.ar Totalmente distintos, pero encajando perfectamente. Un espacio donde estamos todes. Piezas de realidad. Cooperativa El Mercado. Parrilla, cafetería, cerveza artesanal, promociones y delivery. Abierto de martes a domingos.
Reserva al 4611-2686. Ramón Falcón, 2714. Flores. Desde 1910. Un lugar de encuentros. Una panacea radial. Entre tanta lengua suelta. Transmisión de señales En el universo online. Aguante. Totalmente distintos, pero encajando perfectamente. Aguante. Aguante. La verdad se dice. Las mentiras se cuentan. La realidad se vive. Radio con aguante. Piezas de realidad. Fin de espacio publicitario. Plumas y letras, historias desde el aire. El canto de los tiempos. En Informe de Pájaros. ...2054, 2055... ...los que estamos en vivo en radioconaguante.com.ar... ...también en la app Radio Conaguante... ...y en el 11 26 99 95 74... ...ya saben, los que ahora lo están escuchando... ...pero compartan, difundan... ...den el aviso, hagan correr la voz... ...manden el mensaje... suscríbanse al canal de YouTube de Radio Conaguante, activen la campanita, ya todos lo saben, lo repetimos por una formalidad, porque además nos gusta invitarlos a que se queden con nosotros en vivo los martes de 20 a 22, pero también a lo largo de la semana con los contenidos que tanto en el canal de YouTube de Radio Conaguante, en la playlist de nuestro programa Informe de Pájaros, aparecen allí nuestras entrevistas, pero también en las redes, en @Informe de Pájaros en Instagram, @Informe de Pájaros. De nuevo, se suscriben, nos siguen, comparten, comentan y demás. Información internacional. Hicimos un rápido paneo, una mínima mención, digamos, más puntualmente, con Jorge en su columna de los procesos electorales. Lo de Perú, que está abierto de alguna manera. Últimas noticias tienen que ver con las impugnaciones y los pedidos que está haciendo Roberto Sánchez, sí, el candidato que perdió por un 0,001 con Keiko Fujimori. Aparentemente lo que está en debate son los votos del exterior de la candidata de la extrema derecha peruana, Keiko Fujimori, y lo que ocurre en en Colombia, con De las Priela, que por ahora los preconteos están dando, el último dato que tengo, cerca de 250.000 votos de diferencia, en un universo mucho más grande que el de Perú, pero con el gobierno de Gustavo Petro y con el candidato Iván Cepeda diciendo, ojo, vamos a contar bien porque este preconteo también está teñido por intereses. Por eso rápidamente salieron los gobiernos de Argentina, de Israel y de Estados Unidos, nada más justamente a celebrar el triunfo. Del mal. El eje del mal. El eje del mal, siempre ahí festejando, ¿no? Los avances, las derrotas también populares que hay en América Latina y en el sector mundial, ¿no? O sea, dentro de lo que es la geopolítica. Y entre eso también tenemos Bolivia, que se reconfirmó el estado de sitio, que está llevando fuertes represiones. Es un tema que solemos traer bastante a la radio, y vulneraciones de derechos humanos, tanto de distintos dirigentes políticos. Hay muchísima persecución a los medios populares también, persiguiendo a movimientos, persiguiendo a sindicatos que la verdad que toman la posta dentro de lo que es la resistencia popular de Bolivia.
Y es una crisis política que vuelve a poner el debate la democracia y la soberanía popular, ¿no? La democracia, una palabra bastante puesta en debate en América Latina después de estas elecciones. Les comparto lo que a esta hora y en las últimas horas están diciendo los medios desde la Argentina. Digo, para tener también el panorama de cómo se va presentando. Perfil: Bolivia sostiene el estado de excepción y busca un acuerdo nacional. Somos Jujuy, medio local, pegado fronterizamente con la hermana república. Bolivia registra su primer día sin bloqueos tras casi 2 meses de protestas. La Voz del Interior, parte del grupo Clarín, indirectamente, hace media hora: crisis, Bolivia despejó sus rutas, el tránsito se logró normalizar tras 7 semanas de protestas. La Izquierda Diario, hace una hora, publica, más en tono de consigna, obviamente, abajo la militarización y el estado de excepción de Rodrigo Paz en Bolivia. Infobae lo cita textual al presidente de Bolivia: el bloqueo ha sido derrotado, anunció el presidente Rodrigo Paz tras el levantamiento. Clarín, hace 2 horas, Bolivia despeja las rutas tras 7 semanas de protestas y bloqueos. Ámbito, esto más temprano, Bolivia, Evo Morales ordenó levantar los bloqueos y comenzó a normalizarse. Bueno, un poquito el panorama de lo que los medios de la Argentina a esta hora están diciendo. El sesgo, obviamente, ideológico está más que claro, pero para entender directamente desde el lugar tenemos una comunicación con alguien que entendemos está en La Paz, en la capital de Bolivia, es periodista, y por una cuestión de que hay, además del estado de excepción, de represión, de que hubo muertos, una campaña de persecución y hostigamiento a quienes salen a hablar de lo que está pasando, vamos a preservar su nombre y también su identidad. Buenas noches, aquí desde Buenos Aires te saludamos Solana López, Luana Haidt y Pablo Marcao. ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todo el equipo del programa de Radio Con Aguante, de Informes de Pájaro. Muy buenas noches, un gusto estar presente. Saludo especial a Luana Haidt y a todos los compañeros y compañeras que nos escuchan, aquí tratando de estar a la orden de lo que se necesita para comprender lo que viene pasando en Bolivia. Te agradecemos mucho el contacto por un lado y no sé si lograste escuchar, hicimos un breve resumen de cómo contaron hoy los medios en la Argentina, algunos de ellos, lo que está pasando en Bolivia. Nos gustaría, para comenzar la charla, que nos pongas a modo de título cómo vos a esta hora titularías la actual situación de lo que pasa en Bolivia. Yo pondría como titular una pausa en el conflicto nacional. Una pausa. ¿Por qué elegiría el concepto pausa? Porque efectivamente hay un repliegue de los puntos de bloqueo realizado por las mismas organizaciones campesinas y comunales, a la cabeza de Evo Morales, pero también de la Federación Tupac Katari y de las otras federaciones departamentales indígeno-campesinas. No es una victoria del gobierno, aunque el gobierno trata de venderla como victoria, porque al mismo tiempo que ha instaurado el estado de excepción a nivel nacional, ha tenido que firmar un acuerdo con el principal actor involucrado en las protestas, que fue la Central Obrera Boliviana, donde se compromete a hacer todo lo que en teoría ha venido a hacer, ¿no? Es un gobierno que, recordemos, ya en la asunción del poder, ya con el gabinete repartido, habló de privatizaciones, habló de entrega de recursos naturales, habló de despidos masivos de trabajadores, de modificación a la Ley General del Trabajo, modificación a la Ley de Minería, a la Ley de Hidrocarburos, y todo esto ha tenido que retrocederlo en una firma con la Central Obrera Boliviana. Esta firma queda oculta, porque 3 horas después de la firma se decreta el estado de excepción. Pues no hay que olvidar de que la Central Obrera Boliviana, en ese sentido, ha logrado un acuerdo explícito y público del presidente a no hacer todas las acciones que gatillaron a esta movilización. Entonces estamos en un empate. ¿Por qué un empate? Porque el gobierno en este momento ha logrado desbloquear las carreteras sin ejercer violencia, pues se ha comprometido a dar marcha atrás con todo el proyecto económico y político y social que quiere instaurar. Y los movilizados han tenido que replegarse de las carreteras porque ya no podían sostener las medidas de presión tras más de 53 días de protesta, pero han logrado una firma explícita pública a nivel nacional del presidente reconociendo que todo lo que ellos estaban haciendo iba en contra de los intereses populares. ¿Es un empate que va a durar? No, por eso es una pausa. Es una pausa porque los movilizados necesitan rearticularse y el gobierno
necesita un margen de demostrar que el país no está ardiendo, de demostrar que el país tiene algún tipo de gobernabilidad para acogerse a los préstamos del FMI, para acogerse a los préstamos del Banco Mundial, para acogerse a los préstamos de la CAF y otras entidades internacionales. En ese marco, el gobierno vende a nivel internacional esto como una victoria. No, nosotros hemos derrotado, mira, nos hemos vencido a los movimientos sociales. Y los movimientos sociales tampoco pueden declarar victoria porque Rodrigo Paz sigue siendo presidente pese a todas estas concesiones firmadas y otras ya cedidas como políticas económicas en beneficio de los sectores populares. Ahora te pregunto, perdón, ¿estaba en los planteos la salida de Rodrigo Paz? Porque esto también es parte del debate. Se dice muchas veces que en Bolivia, creo que el propio Evo Morales en este proceso de tiempo había hablado acerca de que si no hay gobernabilidad tiene que irse presidente, y si pasa esto porque no hay gobernabilidad. Entonces, en el ánimo mayoritario, en la población, en los movilizados, ¿estaba esto de un pedido explícito de renuncia del presidente? Sí, en algunos sectores. Ahí quiero ser muy enfático. El movimiento indígena campesino, articulado principalmente desde las estructuras comunitarias rurales, es el que impulsa la renuncia del presidente. Y principalmente el sector más afectado por la crisis económica, si tenemos en cuenta que tenemos un proceso de devaluación muy acelerado, procesos de inflación en los alimentos, pero no precios del aumento de los ingresos de los campesinos que viven de vender sus cosechas a intermediarios que se quedan con las ganancias de esas mismas cosechas, ¿no? Entonces, el campesino es el sector más afectado y es el que inmediatamente pide la renuncia. ¿Son los únicos que se movilizaron? No. Obreros, maestros, trabajadores en salud, trabajadores en aseo, trabajadores municipales, mineros, gremiales, choferes y otros sectores más se han movilizado en estos 50 días de protesta. Todos ellos exigían otras cosas, exigían medidas económicas y políticas sociales que ejecute el gobierno de Rodrigo Paz para compensar justamente el impacto de la crisis económica en cada uno de sus sectores. Entonces teníamos, por un lado, sectores urbanos de economía popular, obreros y maestros que exigían medidas económicas concretas para paliar la crisis, y un movimiento indígena campesino que exigía la renuncia directa. Estos dos sectores han confluido al momento de la protesta, y eso la magnificó en las escalas que hemos tenido estos 50 días. Al momento de la retirada, sin embargo, se dividen. Todo este bloque heterogéneo de economía popular y obreros concurre a un acuerdo con Rodrigo Paz, logra forzar este acuerdo al que hicimos mención hace un momento, donde el presidente ha cedido en todos los puntos importantes de la movilización, pero no ha logrado la renuncia. Y la decisión se da porque el movimiento campesino presiona para mantener la renuncia como la única consigna posible y alcanzable que debe dar el gobierno ante los movilizados. Y es ahí que se decreta el estado de excepción. Compañero, ¿cómo va? Es que los campesinos... Perdón, no te quise interrumpir. No pasa nada. Quería hacer una pregunta clave de todo esto. Me encanta cómo se va desarrollando en sí la situación crítica que está ocurriendo allá en Bolivia. Y te quería consultar respecto a estos actores, ¿no?, que llevan adelante estas grandes protestas. ¿Quiénes están protagonizando estas protestas populares? ¿Qué es lo que vos estás viviendo desde tu perspectiva? Eso por un lado. Y por otro lado, ya que mencionaste un poco el tema económico, ¿cómo está impactando la situación económica en la vida cotidiana de la población de Bolivia? ¿Qué estás viendo vos allá? Como sectores movilizados, ¿quiénes han concurrido a las calles en estas 7 semanas de protesta? Diríamos como un factor común los indígenas. Pero los indígenas no son solo los campesinos comunales, eso me parece una aclaración muy importante. En Bolivia, los obreros son indígenas, los mineros lo son, los maestros rurales, lo son también los transportistas, los gremiales, son de un origen indígena, descendientes en primera o segunda generación de comunarios que han concurrido a ciudades intermedias y a ciudades grandes. Ellos han sido parte de la movilización, una parte fundamental para que la movilización se irradie a nivel nacional. ¿Acompañados de quiénes? De justamente estas comunidades indígenas y campesinas. Diríamos, entonces, que los movilizados son principalmente los indígenas, tanto urbanos como rurales, ¿no? En una alianza, en una coordinación dirigencial entre el movimiento obrero, a la cabeza de la Central Obrera Boliviana, y las diferentes direcciones del movimiento campesino comunal, entre ellas Evo Morales, la Federación Tupac Katari, Federación de Ayllus del Norte Potosí. Ahora bien,
justamente decíamos que gran parte del malestar que dio paso a estas 7 semanas de protesta es la crisis económica. ¿Cómo impacta esa crisis económica en el país y sobre todo en la vida cotidiana de la gente? Durante el último gobierno de Luis Arce, el boicot económico que se hizo al presidente generó una especulación sobre el precio del dólar, que generó una creación del dólar paralelo, que empezó a arrastrar todos los alimentos a precio del dólar paralelo, es decir, una dolarización de los alimentos. Esto en Argentina se conoce bastante. A eso sumamos un factor inflación. Un factor inflación que, a diferencia de Argentina, no tiene aumentos salariales acorde a las paritarias de cada gremio. En Bolivia solo existe un aumento salarial una vez al año que se negocia para el 1 de mayo entre la Central Obrera Boliviana, el equivalente a la CGT en Argentina, con el gobierno nacional. Ningún otro gremio puede negociar un aumento salarial al margen de esta negociación nacional. Bolivia no tiene un aumento salarial desde mayo del año pasado, aunque acumula cerca del 40% de inflación. Los precios han aumentado entre un 50 y 70% en promedio, principalmente alimentos, pero los salarios se quedan congelados desde hace más de 1 año y medio. Entonces, te consulto, Solana, te habla, ¿cómo estás? Esta inflación también va de la mano de este gobierno, es algo que ya se venía arrastrando. La inflación, hubo un 25% que corresponde al gobierno de Luis Arce, principalmente por esta dolarización de precios, 25% en promedio, porque si viéramos alimentos de la canasta básica tenemos 150% de aumento de los precios. Ahora, si nos vamos al gobierno de Rodrigo Paz en cuanto inicia, ejecuta el levantamiento de la subvención de los combustibles, lo cual aumenta en promedio un 50-70% los precios de los alimentos sobre lo que ya había aumentado. Para que tengamos una idea en números, el kilo de carne hace 1 año y medio costaba 35 bolivianos y hoy día cuesta cerca de 100. Eso como una referencia. Lo mismo podríamos hablar de azúcar, lo mismo podríamos hablar de otros precios, arroz, fideo, otros precios que principalmente se exportan. Lo Ahora esencial. Bien, claro, el FMI proyectó un aumento del 20% en promedio de inflación para el año 2026, producto de este gasolinazo. Este gasolinazo que lo ejecuta Rodrigo Paz en diciembre, razón por la cual se da una primera oleada de protestas. Pero se suma un factor más, que durante el gobierno de Luis Arce, cuando Luis Arce estaba saliendo de la presidencia, existía una escasez de combustible muy fuerte y eso paralizaba la economía. Aunque no podía medirse en datos de inflación, se medía en datos de caída de la actividad económica, principalmente de la economía nacional, de consumo nacional y efectuada principalmente por privados pequeños y medianos productores. La solución de Rodrigo Paz fue decir, bueno, yo suelto la subvención a los combustibles, pero hay combustible. Entonces, aunque nos vamos a joder todos, vamos a poder trabajar tranquilamente, la maquinaria se va a poder mover, se va a mover el transporte, se va a poder mover todo lo que implica la industria mediana y pequeña a nivel nacional. Muy bien, se ejecuta el gasolinazo, la gente, pese a la movilización, entiende de que es una medida, si tú quieres, que hay que poner el hombro, como se dice esa famosa frase, ¿no? Sin embargo, la respuesta del gobierno es importar un combustible de mala calidad que empieza a dañar las movilidades de todos los usuarios, privados, públicos, dedicados al transporte, dedicados a uso exclusivamente familiar. Todos empiezan a enviar sus movilidades a los mecánicos y eso genera un descontento, porque dice, me estás cobrando la nafta el doble de caro y encima ahora tengo que pagarle al mecánico una vez cada 3 meses para que abra el motor y limpie las válvulas del motor para que yo pueda seguir además frena la circulación normal y el circuito productivo, el movimiento del trabajo, la vida cotidiana de las personas, de la vida y el transporte también, que es tan importante. Y ya que hablamos de transporte, quería consultarte. Sabemos que Bolivia posee una de las mayores reservas de litio que hay en el planeta. Y vos, ¿cómo lo ves y qué importancia tiene este recurso para la situación política actual y qué intereses internacionales hay sobre los recursos naturales del Estado plurinacional de Bolivia? Actualmente Bolivia alberga cerca del 20% de las reservas netas de litio a nivel global. Sin embargo, es uno de los países que menos produce litio debido a que es un litio que se encuentra en salmuera y los procesos industriales todavía no son de gran escala en ninguna parte del mundo. El mejor que ha logrado desarrollar una tecnología más que a escala, podríamos decir, replicando muchas veces el mismo método, pese a su lentitud en tiempo, es Chile.
Y Estados Unidos, si bien ha manifestado su interés en el litio, principalmente para la importación de Estados Unidos de litio boliviano a bajos precios para la empresa Tesla a cargo de Elon Musk, el principal interés de Estados Unidos ha sido en las tierras raras de Bolivia. Bolivia alberga un reservorio muy importante de tierras raras. Entre esas tierras raras se encuentran tanto en el oriente como en el occidente del país, en la parte controlada por las comunidades andinas, como también en la parte bajo control de la agroindustria, y ha propuesto ya una modificación a la Constitución Política del Estado y a la Ley de Control de los Recursos Naturales en Bolivia para poder justamente extraer estos recursos. ¿Qué le interesa a Estados Unidos? Principalmente las tierras raras, principalmente el uranio, que se ha identificado en la parte amazónica del país, y obviamente el litio. Ahora bien, para ello ya están hechas las declaraciones, pero no se han iniciado todavía las concesiones a empresas transnacionales porque la Constitución de Bolivia hace ilegal cualquier entrega de recursos naturales por cualquier autoridad del Estado sin una consulta previa y sin que el Estado sea el principal accionista y el principal beneficiario de esa explotación de recursos naturales. Entonces, eso no es un negocio. No se trata de explotar los recursos naturales, se trata de regalarlos a Estados Unidos, y eso requiere un marco constitucional diferente. Ya durante las protestas, Rodrigo Paz hizo público, junto en una coalición con todos los partidos de derecha, la búsqueda de modificar la Constitución para, entre ellos, cambiar los artículos que regulan el control de los recursos naturales por parte del Estado. Podríamos decir que hay un interés de Estados Unidos, por supuesto, un interés que ahorita es más político que económico, en la medida que Bolivia se volvió el foco de atención de Latinoamérica por las protestas justamente, pero que obviamente nunca hay que descuidar ese interés económico de fondo, que es a mediano plazo el objetivo que busca Estados Unidos con la sostenibilidad del gobierno de Rodrigo Paz, es decir, que Rodrigo Paz logre cambiar la Constitución y logre entregar a un plazo de 15, 20 años los recursos naturales a empresas norteamericanas, acogiéndose a arbitrajes internacionales para evitar posibles nacionalizaciones. Esto no me lo estoy inventando yo como periodista, fue hecho manifiesto en el decreto 5503 que emitió el gobierno de Rodrigo Paz durante diciembre del año 2025, que fue el inicio justamente del primer ciclo de protestas, y la continuidad de estas políticas ha devenido en este segundo ciclo de protestas de 53 días. Te quería preguntar, por mi parte, la última, y cierran las compañeras, políticamente de acá en adelante, porque es un gobierno que tiene menos de un año de mandato, transcurrido, digo, mandatos de 5 años. ¿Cómo sigue la historia? Porque vuelvo al principio y a tu título, digamos, ¿no? Es un empate. ¿Y ahora cómo seguimos? Porque las demandas van a seguir estando, la organización deja un saldo probablemente positivo en términos de haber frenado un intento, pero los otros en el gobierno, tienen casi todo el mandato por delante también. Sí. ¿Cómo continúa esta historia? Quisiera mencionar que ahorita lo más importante es que el gobierno se tiene que acoger a un acuerdo que no puede cumplir, que el país sabe que no puede cumplirlo, que la derecha no le va a permitir que cumpla ese acuerdo entre la COP y el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque justamente va en contra del modelo económico que se tiene que instaurar desde el mandato de Marco Rubio y sus amigotes. Claro. Entonces, eso va a implicar que en algún momento el gobierno va a romper ese status quo que ha logrado a duras penas establecer. El gobierno lo sabe. ¿Y la respuesta cuál ha sido? Que hoy día no tenemos bloqueos a nivel nacional, el movimiento campesino se ha replegado para no darle la excusa de continuar con el estado de excepción, y el presidente ha dicho, bueno, no hay bloqueos, que era la razón manifiesta en el decreto del estado de excepción, pero vamos a continuar con el estado de excepción. Y vamos a continuarlo porque hay cosas que todavía hay que arreglar. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno va a buscar construir una débil legitimidad y gobernabilidad a partir de una persecución política sistemática sobre el movimiento popular, con el objetivo de que si nosotros metemos preso como gobierno a todos estos dirigentes del bloque popular, el bloque popular no va a poder reaccionar cuando reanudemos el programa de gobierno y rompamos con este status quo que hemos logrado firmar, que nos ha condicionado la COP para dar fin a las protestas. Entonces, mucho de lo que va a pasar en el siguiente año va a depender de lo que pueda desarticular el gobierno en materia de persecución política y de detención de dirigentes durante los 3 meses que le permite el estado de excepción. En el bloque popular, cierro con esto, la capacidad de organización va a depender de cuánto pueda avanzar silenciosamente en esa articulación entre movimiento urbano y movimiento rural,
todos dentro de la identidad indígena, dentro de la reivindicación indígena. Lo que se pueda ir por debajo, subterráneamente, tejiendo entre organizaciones vecinales, comunidades, sindicatos mineros, gremiales, choferes y obreros, va a ser la respuesta, va a dar paso a la respuesta ante la ruptura del status quo y el retorno de las movilizaciones. Yo me animaría a decir que hoy en día, lamentablemente, el Bloque Popular tiene más problemas para tejerse en su dirigencia a nivel nacional, pero está capilarmente tejido a nivel micro, es decir, a nivel de los sindicatos de base, de las comunidades, de los barrios, de las juntas vecinales, no de las federaciones departamentales, donde hay discusiones, no de las federaciones nacionales, donde hay discusiones, donde hay acusaciones, entre ellos por responsabilidades de que, en su opinión, la protesta no ha salido bien, pero a nivel capilar, cotidiano, alianzas obrero-campesinas, choferes y economía popular, se ha tejido en estos 50 días de protesta, y es probable de que la mayor garantía de que cuando se rompa el status quo vuelva a haber un levantamiento urbano y rural sea ese avance en esa alianza popular tejida desde abajo, pese a que las dirigencias vayan a ser perseguidas, vayan a ser detenidas y van a buscar desde el gobierno ser desarticuladas. Sí, desde Argentina lo veíamos como una experiencia de poder popular. Podría decirse entonces de que estamos frente a eso, ¿no? Una recomposición de la unidad desde las bases, y que han demostrado la posibilidad de construcción de poder popular. Por supuesto, una organización de una experiencia de poder popular centrada principalmente en el territorio. Me gustaría explicar eso, porque lo que nosotros tenemos es un territorio urbano compuesto por barrios de gente de multiactividad económica que se organizan no desde su gremio, sino desde su multiactividad anclada en el territorio. Es decir, voy a dar un ejemplo argentino, yo soy de La Matanza. Bueno, todos los de La Matanza nos vamos a juntar acá para hacer bloqueo, corte de ruta, vamos a cerrar las avenidas. Los que son comerciantes van a traer alimentos, los que son transportistas van a ayudar para trasladar a la gente, los que son maestros van a dar clases aquí a los estudiantes. Esa multiactividad puesta bajo una autogestión del territorio, en las ciudades, en los barrios, en el campo, a partir de las comunidades. Eso, lamentablemente, si tú quieres, ¿cuál sería su limitación como articulación de experiencia de poder popular? La falta de creación de dirigencias de carácter nacional. Claro. No hay ahorita un líder nacional que haya sido parido por esa articulación capilar de producto de estos 50 días. Y acá... ser honestos, que en 50 días tú... Por supuesto, Lana, adelante. No, acá ocurre exactamente lo mismo respecto a la crisis de representación política. Y es algo que se viene replicando en distintos países. Que hay movimientos populares, que hay organizaciones populares atrás de esto. Y tanto en Ecuador, Chile, Perú, Colombia, muchos de estos países que recién estábamos hablando también, surge este factor en común que es la crisis de representación popular. Y hablando un poco del ámbito más geopolítico latinoamericano, algunos sociólogos, analistas sostienen que América Latina atraviesa una nueva etapa de disputa geopolítica. ¿Cómo se expresa esto en Bolivia y cómo lo puedes observar vos? Yo lo expreso como un gobierno que carece hoy día de una legitimidad y de una capacidad real de gobernabilidad, pero que tiene carta blanca con Estados Unidos. Estados Unidos le prestó $500 millones para que compre combustible, para que compre nafta, de mala calidad, pero para que compre, para que pueda ser viable. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, creo yo, a nivel regional de estos gobiernos? Que en la medida que colapsan sobre su propia realidad local, pierden la capacidad de sostenerse como modelos económicos. A Estados Unidos no les sirve andar subvencionando gobiernos latinoamericanos para evitar perder los manos de la izquierda. Está bien, como una ocasión excepcional, a cambio de sus recursos naturales, a cambio de sus tierras raras. Sí, razonable, porque cada vez tengan que salvatear Ecuador, salvatear Argentina, salvatear Bolivia, deja de ser rentable, deja de ser el negocio. ¿Y por qué deja de serlo? Porque cada vez es más posible que los sectores de izquierda retomen el poder. De izquierda, en el caso de Bolivia, podemos hablar de los sectores populares a nivel nacional, a nivel regional, retomen el poder.
Y el problema es que ha habido un problema estructural en la narrativa y en la batalla ideológica de la derecha, que es que la derecha ha intentado imponer un modelo de atomización de las sociedades en beneficio de una globalización que es inexistente, de una globalización que ya no existe, de una globalización que murió en la crisis del 2008 en Estados Unidos, cuando fue el libre mercado, el gobierno del libre mercado, el que tuvo que ir a rescatar a los bancos para sacar a la gente de la crisis. Y desde entonces vamos viviendo un cambio de ciclo. Álvaro García Linera decía justamente que estamos en el interregno. ¿Pero qué implica combatir y resistir a los gobiernos en el interregno? Implica que lo que hay que erosionar es su matriz narrativa. Y eso está pasando en muchos países de América Latina. Creo que el que más evidente hoy día es Bolivia. También por la fragilidad del régimen y la forma en la que el gobierno asumió el poder. Pero el gobierno de Rodrigo Paz no se está llevando de placa a únicamente su legitimidad como gobierno, sino a toda la narrativa de una derecha que lleva 10 años intentando minar la legitimidad del orden indígena construido durante el gobierno de Evo Morales. Y el hecho de que en un año se haya llevado de placa toda esa legitimidad para mantenerse en el poder, da pocos augurios de que en 5 años el gobierno vaya a seguir recayendo en la misma fuerza política. Entonces, volvemos a este punto. ¿Estamos viviendo un retorno de las derechas? No. Estamos viviendo el salvataje de Estados Unidos por mantener a unas derechas que son anacrónicas para sus realidades concretas. Y yo creo que esa narrativa, o sea, ese análisis, lo vemos en Ecuador, donde pese al estado de excepción la gente sigue cosechando malestar contra Noboa. Lo vemos en Colombia, donde ha aumentado 1 millón de votos Iván Cepeda con relación a Petro. Lo vemos en Bolivia, lo vemos en Argentina con el descontento que hay contra el gobierno de Javier Milei. Y entonces uno va diciendo, oye, estos que venían a hacer gestión durante 20 años están tosiendo para llegar a los 4, para llegar a los 5, para acabar su primer año de mandato. Noboa tenía que ganar su referéndum, perdió las 4 preguntas por paliza, por goleada, aunque tenga control nominal del territorio, no tiene control de la población que se le está votando en contra. ¿Eso cómo funciona en el nuevo panorama electoral, no? Entonces yo creo que esa frase que mencionó Álvaro García Linera en 2023, que nos parecía tan apapacho en un momento de profunda tristeza, que decía victorias cortas, derrotas cortas, 3 años después parece estar cumpliéndose. ¿Victorias cortas de la derecha? Sí. ¿Sostenibilidad de esas victorias? No, porque carecen de un conocimiento real sobre el país en el que habitan. Y mientras más tiempo son gestión, más evidente es eso, y más rápido se fracturan y se erosionan sus regímenes. La pregunta es, ¿qué proponemos nosotros en contra? Espectacular el panorama que nos diste, te queremos agradecer muchísimo este rato de charla. Solamente déjame, no lo vamos a cambiar el título porque es tu palabra, pero si me permitís, yo discutiría un poco lo del empate. A mí me suena más a victoria popular que a otra cosa, pero no hay que dormirse en los laureles tampoco y hay que seguir construyendo, así que sí, digamos que es un empate para ir por más. Me gustaría mucho tu título. Yo voy a picantearla porque yo no puedo decir eso desde acá. Claro. No se me permite. Desde afuera es más fácil. Reconozco que desde afuera es mucho más fácil. No se puede decir, pero estaría totalmente de acuerdo. No lo has dicho, no lo he dicho yo, lo has dicho tú. Quiero dejarlo en claro. Te mandamos un abrazo enorme y gracias por este rato de charla y a disposición para lo que haga falta. Abrazos enormes. Muchísimas gracias a todos ustedes. Abrazos enormes, cuídense mucho y nos mantenemos en la lucha. Un gusto estar con ustedes y siempre a disposición. La política y la economía, en vuelo rasante. El nido del debate se agita en Informe de Pájaros. A la bronca. Hace la radio. Radio con aguante. Resistiendo desde el aire. Las abuelas de Plaza de Mayo necesitan nuestra ayuda para encontrar a sus nietos. Con tu aporte podés colaborar en la búsqueda de todos los que faltan. Por más abrazos, por más encuentros, hacé tu donación. www.abuelas.org.ar. Si tu tía o tu primo
tu hermana o tu abuelo. Tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983. Quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo argentino de antropología forense. 35 años de ciencia para la verdad. Radio con Aguante. Piezas de realidad. El vuelo de la semana, en Informe de Pájaros. El Tribunal Oral Federal 2 de San Martín, a cargo de la jueza Alicia Vence, sesionó entre el miércoles 17, jueves 18 y viernes 19. Y el lunes 22 emitió un veredicto por el cual se dictaminó sin responsabilidades penales personales, porque se trata de algo que ocurrió hace 70 años y no hay nadie vivo más que un sobreviviente, que se trató de un crimen de lesa humanidad. Hablamos de los fusilamientos de José León Suárez, que no se circunscribieron a esa localidad del noroeste de la provincia de Buenos Aires, en el partido de San Martín, sino que incluyeron los asesinatos de 31 militantes en distintos puntos de la provincia y también la aplicación de la ley marcial, la pena de muerte, producto de un decreto ilegal del presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu, del general Juan José Valle. ¿Qué había hecho Valle ese 9 de junio del 56? Les voy a leer textual un pequeño fragmento de algo que dijo Valle sobre esa rebelión que pretendía restablecer la vigencia de la Constitución de 1949, toda vez que el gobierno de Juan Domingo Perón había sido derrocado algunos meses antes, en septiembre del 55. No nos guía otro propósito que el de restablecer la soberanía popular, la esencia de nuestras instituciones democráticas y arrancar a la nación del caos y la anarquía que ha sido llevada por una minoría despótica, encaramada y sostenida por el terror y la violencia en el poder. Veníamos de los bombardeos, se cumplen ahora en estos días, se cumplieron 71 años a la Plaza de Mayo, otro crimen de lesa humanidad no declarado como tal todavía por el Poder Judicial argentino. Veníamos del golpe del septiembre del 55 y en ese 1956, además de fusilar militantes populares que se alzaban contra la naciente dictadura, la Argentina ingresaba, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional, para darle sentido estructural a lo que, en esas palabras del general Juan José Valle, compartíamos hace un instante. Se hizo justicia con José León Suárez relativamente. Queda un fusilado que vive, Juan Carlos Libraga, aquel que dio origen a la investigación de Rodolfo Walsh y Enriqueta Muñiz, plasmada en una serie de notas en el diario Mayoría, luego convertida en el libro en Operación Masacre de 1957. Sí, en parte se hizo justicia, pero queda abierta la idea de debatir profundamente las secuencias, las secuelas y las consecuencias de ese modelo que instauró la Revolución Libertadora, en verdad la fusiladora, como rápidamente el ingenio popular argentino le puso al gobierno de Leonardo I y Aramburu después. La historia de Leonardo termina rápidamente cuando él dice sin vencedores ni vencidos, y una fracción bastante más violenta que él, con Rojas, con quien Menem se abrazó en los 90, el almirante Isaac Rojas, y Aramburu, cuyo destino de tumba popular en Timote en los años 70 con los montoneros conocemos también. Bueno, la historia la conocemos cómo se desarrolló. Justicia en parte, para que haya justicia real y final, por ejemplo, hay que irse al Fondo Monetario Internacional. Bueno, pero esta es mi opinión. Solana López, Luana, José León Suárez, y una historia que me tocó muy de cerca desde lo emocional, porque escribí algo el otro día a propósito de lo de José León Suárez y los símbolos. Durante décadas fue símbolo de un basural y de impunidad, de un basural y de olvido. Hoy tal vez con el tiempo empieza a ser símbolo de la recuperación de la memoria histórica y de la justicia.
y no solamente un basural, donde además una maravilla de la democracia, no con este último gobierno en San Martín, sino tiene varios años, hay un auditorio cultural que se llama Hugo el Carril, en el mismo lugar donde estaban los basurales. Cosa que me parece de una justicia poética. Totalmente. Total. Me parece muy importante hablar sobre los nuevos juicios que se siguen llevando adelante, ¿no? Y por qué es tan importante esta sentencia hoy en día, porque la justicia, mal que mal, a veces bien, a veces mal, determinó que estos fusilamientos no fueron hechos aislados, sino que hubo una planificación política atrás, planificación política estatal, ¿no? Y la jueza Alicia Vence concluyó que existió atrás, por parte de toda esta planificación política estatal atrás de eso, y eso es lo que constituye, ¿no?, este delito de lesa humanidad, una planificación estatal atrás. Y es importante saber que los delitos de lesa humanidad son otro no tipo de prescriben. delitos, exactamente, y como son de lesa humanidad no prescriben. Tienen distintas particularidades, afecta a toda la humanidad, por eso son de lesa humanidad, y comprometen la figura del Estado atrás, ¿no?, con todo el poder que puede tener el Estado militar, entre otros, ¿no? Y aunque los responsables directos ya fallecieron, la sentencia, la verdad que tiene un enorme valor jurídico, histórico y político, sobre todo de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia en nuestro país. Hay otro dato con esto y conecta mucho con el presente, que tiene que ver con que el actual embajador argentino en México, Leandro Fernández Suárez, es el nieto, el actual embajador argentino del gobierno de Milei ante México, es el nieto de Desiderio Fernández. ¿Quién es Desiderio Fernández? El jefe, ya fallecido hace muchos años, el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, que ejecutó los fusilamientos. Terrible. Un tipo que era recontra antiperonista y que ya en la década del 40, antes de que Perón sea Perón inclusive, Perón ya era Perón, está claro, pero antes de que sea presidente y todo, alertaba con ese gorilismo innato, porque finalmente el gorilismo lo constituye el peronismo, o el peronismo es constituido por el gorilismo, que es precedente, digo, porque los Saavedra de la historia y los Rivadavia de la historia no eran gorilas por definición, pero eran gorilas por acción. Ese tipo es el abuelo del actual embajador del gobierno de Milei en México. Una cosa increíble. Y el fusilado que vive tiene 94 años, vive en California en este momento, brindó su testimonio en el juicio que nos contaba Luana en términos de las implicancias jurídicas, porque fue un juicio formal, no fue un juicio solamente por la verdad, y simbólico, más allá de que simbólicamente no hay nadie castigado por el paso del tiempo. Bueno, hay una historia también allí en el relato de Juan Carlos Libraga, que tiene hoy 94 años y pudo declarar por escrito en este Pero el en este impacto el impacto subjetivo en la historia de nuestro pueblo es fundamental. Hacer justicia, pasen los años que pasen, porque hay una realidad, la Argentina se ha construido golpe tras golpe y eso impacta también en cómo construimos nuestra democracia. Así es, tiene una historia de lucha también, la historia de la resistencia popular que hay, de los juicios de lesa humanidad en nuestro país. Y hay otro caso, mientras conectamos con una nota que de alguna forma tiene que ver con esto. Hay otro nombre propio en la historia de José León Suárez y de los fusilamientos. A partir de ahora habrá que empezar, insisto, a cambiar la simbología, ¿no? La justicia de José León Suárez, no los fusilamientos y no los basurales. Porque José León Suárez, que por otra parte me fui a investigar quién era, porque viste que a veces uno va por una calle. El señor José León Suárez. ¿Quién es el señor José León Suárez? Era un abogado, fue diplomático en la década del 20 en la Argentina, representó a la Argentina en la Liga de las Naciones, aquel instrumento previo a las Naciones Unidas entre la década del 10 y la década del 20, y era un liberal, podríamos decir, a valores de hoy, digamos, en plata de hoy, un liberal progresista, pero un liberal con una mirada iberoamericanista. Así se presenta, y ha tenido algún trabajo, inclusive académico, pero actuación sobre todo diplomática, en términos de lo que había sido durante muchas décadas, hasta el menemismo, una política bastante de neutralidad de la Argentina. Digo, el menemismo lo rompe eso con el envío de tropas a la Primera Guerra del Golfo, pero, por ejemplo,
Salto rápidamente por la historia. Arturo Humberto Illia se negó a enviar tropas a la República Dominicana en 1965. El gobierno de Irigoyen mantuvo también cierta política de autonomía. Bueno, hasta, insisto, llega la última dictadura militar, pero sobre todo el menemismo. Te diría que peor todavía que la dictadura, porque la dictadura algún milico podrá decirte, mira, nosotros fuimos a pelear a las Malvinas. Fueron genocidas, fueron terroristas de Estado, pero si mirás la foto fría, la dictadura militar fue a pelear por la soberanía de las Malvinas. Eso no lo hizo Menem, y eso menos que menos lo está haciendo Milei, ¿no? Está claro. Por Dios. Muy lejos. Entonces digo, ese era José León Suárez. Y de esa historia de José León Suárez, por eso digo, tiene tantas ramificaciones, lo de Libraga, el fusilado que vive. Hay otro fusilado que sobrevivió, que era Julio Troxler. Julio Troxler era un suboficial de la policía de la provincia de Buenos Aires, militante peronista, que con los años, en los 70, y un poco como reivindicación de su papel en ese momento, es nombrado subjefe en la policía de la provincia de Buenos Aires en el gobierno de Videgain, de Oscar Videgain. ¿Qué pasa con Julio Troxler? Lo mata el 20 de septiembre de 1974 la Alianza Anticomunista Argentina. Lo mata la AAA, lo mata la derecha del peronismo, un peronismo al que él le había dado la vida y se salvó de ser fusilado en José León Suárez, lo termina matando un poquito menos de 20 años después. Pero Julio Troxler, en toda esta historia, que insisto, si fuera escrita en una serie de ficción nos parecería hasta exagerada, en el medio tiene un papel, ¿saben cómo qué? Como narrador, y esta historia es conmovedora, como narrador de la película que se filmó en clandestinidad de Operación Masacre, con la dirección de Jorge Cedrón, en 1968. La película se filma, clandestinamente sobre la base del libro de Rodolfo Walsh en la dictadura de Onganía, y Jorge Cedrón, y acá insisto con la exageración de la historia, Jorge Cedrón, miembro de la familia del Tata Cedrón, por ejemplo, el hermano del Tata Cedrón, es asesinado en la dictadura militar, la última, en París, por parte de las patotas de la Armada que operaban en París como parte de la represión clandestina que llegaba a perseguir tanto en España como en España los exiliados argentinos. Contame de una serie mejor escrita que la historia argentina. No sé cuántos capítulos demandaría solamente contar esta historia, pero Netflix saca del medio con esta historia. Sí. Y bueno, lo que ratifica estas idas y vueltas de la historia argentina es el comportamiento de las derechas, que sí siempre han tenido una coherencia y como, bueno, algo que también se expresa en la actualidad, que uno dice determinados sectores del peronismo, que vienen algunos del radicalismo, terminan confluyendo con este personaje de Milei. Bueno, esa es la historia de nuestro país, donde a través de los años los golpes, las persecuciones han signado a nuestro pueblo, pero bueno, también existen las historias no solamente de los héroes y las heroínas, sino de una resistencia colectiva. Repitamos para el cierre de esta columna, Luana, los datos de lo que pasó en José León Suárez, justamente en lugar de los hechos, con la finalización ayer, este lunes 22 del juicio. Perdón, me volvés a repetir. El Tribunal Oral Federal 2, esos datos, digo, para ponerle un cierre al momento formal de lo que el Poder Judicial dictaminó, en definitiva. Bueno, no las condenas, sino las condenas simbólicas para los responsables de ese delito y la caracterización de crímenes de lesa humanidad, lo cual cierra, insisto, el círculo desde lo simbólico, pero también pone responsabilidades políticas, en este caso ya en clave judicial, producto, un elemento que no dijimos también, producto de la lucha de los organismos de derechos humanos, de las comisiones de familiares, de sobrevivientes, inclusive del propio Distrito de San Martín, que durante años habían peleado para que esto se lleve a cabo, porque nada de todo esto es gratuito. No es que un día un juez aparece diciendo, che, voy a tomar esta causa. No, fueron años de peleas para que la jueza Alicia Vence finalmente le ponga el moño judicial a propósito de esta lucha de muchos años. Y como último dato, la jueza Alicia Vence fue durante muchos años secretaria del juzgado de el juez Claudio Bonadío, con lo cual tampoco era una fanática defensora
de los derechos humanos. Acá lo que hizo fue su laburo, obviamente, y lo hizo bien. Por otra parte, tampoco tenía mucho margen de maniobra, porque ¿qué iba a decir? Que no había habido delito. Cuando hubo 31 fusilamientos, se estaban juzgando 5 de José León Suárez, 7 sobrevivientes, que fue lo que finalmente este lunes tuvo su sentencia en el Tribunal Oral Federal 2. Porque acá no se rinde nadie. Radio con Aguante. Radio con Aguante. La radio que resiste. Las abuelas de Plaza de Mayo necesitan de nuestra ayuda para encontrar a sus nietos. Con tu aporte podés colaborar en la búsqueda de todos los que faltan, por más abrazos, por más encuentros. Hacé tu donación. www.abuelas.org.ar. Si tu tía o tu primo, Tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo... Mario Santucho nació en 1975 y para evitar cualquier tipo de disparate a la hora de presentarlo, voy a apelar a lo que dice la propia web de la revista Crisis. Claro. ¿No? Acudimos a las fuentes. Estudió sociología, lo voy a leer textual. Estudió sociología en la Universidad de Buenos Aires, formó parte del colectivo Situaciones, hoy edita la revista Crisis y participa del equipo de investigación política, Edipo. Fue un respetable jugador de béisbol, pero hoy juega al fútbol con los amigos. Autor del libro Bombo, El reaparecido, publicado en 2019. Mario Santucho, algo para editar en esta presentación. ¿Cómo estás? Buenas noches. Solana López, Luana Haidt y Pablo Marcau, te saludamos. Hola, ¿cómo andan? Muy bien por acá. Bueno, gracias. Es así. Es todo correcto. Sí. Bueno, sí, la única corrección que tendría que hacer es que estoy lesionado de la rodilla ya hace un par de meses, así que... Con razón, no ¿sabes que me dio la impresión? Dije, yo miraba el Mundial, dije, Scaloni no lo llamó a Mario, ¿qué pasó? Che, escuchalo, bueno, primero gracias por atendernos, charlar un rato con nosotros. Siempre te seguimos, te leemos y te escuchamos. Así que, bueno, Sol, hoy tenemos un motivo concreto también para haberlo llamado a Mario, además de charlar con él y saludarlo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Mario. Bueno, me imagino que el béisbol tiene que ver con tus años en la isla, en Cuba, ¿no es cierto? Así es, sí. Claro. Me crié allá y allá aprendí a jugar. Claro, bueno. Por supuesto, aprovechamos para una vez más ratificar nuestra solidaridad con el pueblo cubano. Y... Bueno, queríamos conversar contigo. Primero, sabemos que estuvo la presentación de la revista número 72, es la edición esta de número 72, hace muy poquito. Este jueves se va a poder dar la posibilidad también de volver a presentarla. A su vez vamos a tener una conversación que vamos a sumar a también a Raquel Robles sobre conversaciones insurgentes, se va a llamar. Y la idea era que nos pudieras contar, para nosotros es muy importante la línea editorial que viene llevando adelante la revista Crisis, sin espolear la presentación de la revista número 72, por supuesto, que vayan y escuchen y sobre todo que la compren y la lean, pero que entendemos que es una línea editorial que empieza a poner algunas tensiones interesantes sobre cuál es el rol también de la militancia popular a la hora de llevar adelante acciones en la calle y en la resistencia. Así es, sí. Bueno, nosotros venimos, como bien decís, planteando un poco desde la revista y desde los colectivos de los que participamos, la necesidad, yo creo que de registrar un poco el cambio de etapa que estamos atravesando y que se define, digamos, nosotros estamos tratando de pensar hasta qué punto cambiaron las reglas del juego, del conflicto político, de la lucha, no podría decir democrática, pero también de la lucha de transformación social, por la transformación social, ¿no? Y este cambio de etapa, que tiene que ver básicamente con
con la emergencia o con la llegada, uno podría decir, a los gobiernos, al poder de la ultraderecha, bueno, nos pone ante desafíos que no habíamos vivido, creo yo, como generación. Uno podría decir desde el 83 hasta acá, ¿no? Lo primero que constatamos es que hay un cierre de ciclos. Primero el ciclo de los gobiernos progresistas, que uno podría decir que tuvieron mucha vigencia en nuestro país, en nuestro continente, a lo largo de este siglo, ¿no? Desde principios de siglo, en Argentina, con la insurrección del 2001, que cambió un poco el panorama político, las relaciones de fuerza y demás. Y después también, creo yo, empieza a entrar en cuestión ciertas reglas que tienen que ver con lo democrático mismo, ¿no? La llegada de la ultraderecha a los gobiernos reinstala una dinámica más bien bélica, donde la enemistad, ¿no? La idea de que la política se dirime entre sujetos antagónicos. Sí. Y bueno, y por eso venimos pensando esta idea de posdemocracia, ¿no? ¿Cómo hacer para no solo definir o tener hipótesis y planteos teóricos que estén a la altura de este dilema, de estos desafíos que afrontamos, sino también prácticamente cómo hacemos para que nuestras organizaciones, nuestras luchas, nuestras narrativas asuman este momento que vivimos y bueno, y empecemos a poner en juego subjetividades y prácticas, como bien decías, que este cambio de dinámica, ¿no? Entonces, ese es un poco el problema que nos planteamos. Vemos que buena parte de las estrategias, de las herramientas que teníamos hasta ahora para movilizarnos, para presionar, para conquistar derechos, entran en cuestión, o sea, no logran la eficacia que tenían antes, y entonces nos obligan a replantear, ¿no? Cómo actuamos, cómo operamos, cómo pensamos. Ese es un poco el planteo que venimos haciendo y buscando, escuchando, tratando de conectar con ese malestar que se está generando con los neoliberales de ultraderecha y empezar a pensar cómo sintonizar con ese malestar y cómo aportar a partir de toda nuestra historia de luchas y nuestra memoria, digamos, colectiva, retomar, relanzar hipótesis y, bueno, cuestiones que tienen que ver quizás con los movimientos previos, con los movimientos que hace un tiempo que no están tan vigentes, ¿no? Que no sabemos muy bien cómo poner en juego, que yo diría básicamente que tienen que ver con la idea de revolución. Bien. Mario, vos llegaste a la Argentina, lo has contado muchas veces en notas, a mediados de los 90, a tus 18, 19 años, después del exilio, y claro, te toca una época. Luana es más joven, ahora te va a saludar también ella, pero con Solana y somos como generacionales, que recordamos bien el desánimo que había en los 90, la desazón, la idea de una imposibilidad de dar vuelta a una historia que parecía que era el fin de la historia, justamente. ¿Hoy notas algo parecido? ¿Qué notas distinto? Digo, sin caer en la comparación maniquea de esto es igual que los 90 y demás, ¿no? ¿Qué ves de parecido, por ejemplo, en este momento? Sí, me parece que es un punto ese. A ver, yo te diría varias cosas. Primero que en ese momento, en los 90, nosotros veníamos de una derrota muy fuerte, ¿no? De una derrota en Argentina muy claramente a partir del 76, con la dictadura militar, con la derrota precisamente del movimiento revolucionario. Y aparecía como esta idea de transformación radical, de antisistema, ¿no? Estas luchas anticapitalistas, este deseo de construir una sociedad postcapitalista, socialista, como querramos llamarle. Bueno, habían quedado como como si uno podría decir en el pasado, ¿no? Luego de ser derrotadas políticamente y de ser derrotadas también militarmente, ¿no? Con un aniquilamiento de buena parte de la militancia en aquella época. Nosotros en los 90, yo efectivamente llegué a la Argentina en el año 93, con 18 años, y cuando llegamos había varias cosas. Por un lado, esa militancia que había luchado por un cambio de sistema había sido demonizada, ¿no? Recuerdan la teoría de los demonios, recuerdan la idea de que
bueno, que quienes habían luchado por ese cambio radical eran considerados demonios y estaban fuera del juego político, ¿no? Con todas sus ideas, salvo que se arrepintieran de ellas y entraran al juego político que conocíamos hasta ese momento, que era el juego electoral, el juego dentro de las reglas democráticas. Ese es un elemento claro. Después también, ya a nivel más global, en el año 89, implica la caída del muro de Berlín, en el año 91 la caída de la Unión Soviética, y de todo lo que en ese momento se llamaba, o por lo menos en su versión europea, ¿no? El socialismo real. Eso implicaba también esta idea de fin de la historia que bien decías. Implicaba, fin de la historia, ¿qué significaba? Significaba que no estaba más en cuestión el capitalismo como sistema, ¿no? Que se podía conseguir prerrogativas, que se podían conseguir derechos y demás, pero que el cuestionamiento del capitalismo como tal quedaba fuera del juego de la discusión. Entonces, como decías, era un momento de retroceso muy fuerte, ¿no? De las ideas más transformadoras. Sin embargo, yo creo que, bueno, y un elemento más que tiene que ver con hasta qué punto el juego democrático implica una especie de trampa, ¿no? Yo recuerdo cuando llegué a la Argentina, sucedía algo que a mí me llamaba mucho la atención, y bueno, a toda nuestra generación que en ese momento surgía, hijos, bueno, ahí Solana también compartimos experiencias a la distancia, pero era la misma generación, ¿no? Que empezábamos a militar, que queríamos recuperar el espíritu de lucha de nuestros viejos, pero que veíamos cosas como que los militares que habían hecho una dictadura, que habían llevado adelante un genocidio, estaban libres en ese momento, ¿no? Se había intentado juzgarlos, se los había juzgado, se los había condenado, pero después había sucedido algo, que es que los militares que todavía estaban en actividad en aquel momento se habían rebelado, sublevado, habían tomado los cuarteles, era la idea esta de los carapintadas, ¿no? El movimiento carapintadas, y había presionado muy fuerte al sistema político para conseguir la impunidad. Ese era un ejemplo muy claro para nosotros y nosotras de que la democracia tenía un juego restringido, ¿no? De que el campo democrático se achicaba, había muchos elementos que se sustraían de la soberanía, de la decisión colectiva, de la decisión popular, ¿no? Era la famosa impunidad. Eso a nosotros nos hacía pensar de que dentro de esas reglas institucionales había un campo muy chico para las decisiones verdaderamente democráticas, ¿no? Ese era un ejemplo en el caso de la justicia, de la memoria, de la lucha contra la impunidad. El otro gran elemento era, en aquella época, la convertibilidad, ¿no? El 1 a 1. Lo que era el modelo neoliberal, básicamente, ¿no? La pérdida de la soberanía monetaria, ¿no? El hecho de que un peso valiera $1 era la idea de que no teníamos moneda, de que nuestra moneda tenía que ser el dólar. Entonces, eso lo que hacía el campo democrático. Y todo el mundo sabía, la mayoría de la población pensaba que los militares deberían estar presos porque habían cometido crímenes de lesa humanidad. Incluso el sistema político, en su mayoría, en su enorme mayoría, consideraba y estaba de acuerdo, había ese famoso consenso de que tenían que estar presos esos militares, pero no se podía hacer. ¿Por qué no se podía hacer? Precisamente porque la democracia estaba restringida, porque no había efectivo cumplimiento, digamos, de la soberanía popular y tampoco de la soberanía nacional, ¿no? Como veíamos en el caso económico. Bueno, ese ejemplo, nosotros llamamos en ese momento, cuando la mayoría del sistema político, de la academia, el periodismo, le llamaba a ese periodo de la transición a la democracia, nosotros lo que decíamos es que más bien estábamos en un régimen post-dictatorial, ¿no? La post-dictadura. Y lo que sentíamos era que la única forma de destrabar esa situación, de abrir el campo de lo posible, era introducir prácticas radicales de cuestionamiento de ese orden, ¿no? Así surgió el escrache, por ejemplo, claro. Que fue básicamente la consigna: si no hay justicia, hay escrache. Lucha directa, de acción directa. Íbamos y buscábamos a los militares que estaban libres en sus casas y organizábamos con el barrio lo que llamábamos una denuncia, digamos. Nosotros le llamamos también justicia popular, ¿no? Era la idea de que desde abajo, incluso para afuera de las instituciones y contra las instituciones,
desarrollábamos prácticas concretas de resistencia y de construcción. Mario, ¿cómo va? Bueno, ¿qué tal? Te habla Luana. Acá quería hacer una consulta un poco breve, tenemos muy poquito tiempo, pero yendo un poco más a la actualidad. Se habla muchísimo de crisis política, crisis de representación popular, crisis económica, crisis en sentido general. ¿Qué preguntas deberíamos hacernos nosotros como parte del campo popular para entender hoy en día la crisis que estamos atravesando? Bueno, un poco estas preguntas, ¿no? Primero, se habla mucho de Crisis y también de la revista Crisis, que está muy bien y que hay muchas preguntas ahí de las que decís. Así sin duda. Que la busquen y que la consigan. Y después las preguntas, para mí son un poco estas, son como, yo creo que lo que estamos viviendo, lo que vamos a atravesar, es la constitución de un régimen postdemocrático en este sentido. Se está cerrando y se va a estrechar muchísimo el campo democrático. Yo creo que se están generando en este momento consensos reaccionarios muy fuertes que tienen que ver con la deuda, que tienen que ver también con cierta idea represiva, punitiva muy fuerte, con el desconocimiento del derecho a la protesta, con el desconocimiento en general de los derechos, ¿no? Creo que se está constituyendo un sistema político hoy que no reconoce al soberano, que es el pueblo, no reconoce que el pueblo tiene derechos y que por tanto la función del sistema político y de las instituciones es garantizar esos derechos, ¿no? Darle respuesta a esos derechos. Pero la pregunta que para mí está a la orden del día es qué tipo de formas de lucha, qué tipo de construcción de comunidad y de subjetividad rebelde, digamos, hoy nos van a permitir reabrir ese horizonte. Y creo que va a ser una tarea de construcción militante por abajo, parecida a la de los 90, aunque, como bien decían, en ningún caso vamos a tener una repetición de lo hecho en aquel momento. Va a ser algo muy distinto. Pero esa imagen del 2001 de un pueblo rebelándose contra un gobierno absolutamente injusto y tirando abajo incluso gobiernos, o aquella otra imagen del Cordobazo en el año 69, que luchó contra una dictadura también y que logró reabrir el horizonte para que efectivamente recuperar, digamos, el proyecto revolucionario, ¿no? Algo que fue propio, digamos, de construcción de los 60 y los 70, que en la venida de la democracia no logramos recuperar como proyecto, por lo menos proyecto hegemónico, y que de alguna manera en los últimos años, sobre todo durante la época del kirchnerismo, se recuperaron derechos civiles y demás, pero como proyecto revolucionario todavía es un debe. Exactamente. Creo que esa es una tarea fundamental. Creo que siempre hay un juego y un debate, digamos, con hasta qué punto lo democrático, los procesos democráticos pueden devenir en cambios profundos o no. Pero en todo caso, creo que sí, que la gran tarea es cómo abrir ese horizonte emancipatorio, digamos, de luchas y de estrategias que efectivamente imaginen un modo de vida que no tenga que ver con el capitalismo, ¿no? Que creo que es el gran culpable y causante de nuestra infelicidad. Mario, como siempre has sido enormemente claro, muy generoso con la palabra, con compartir la idea en voz alta con nosotros. Y esta conversación que va a tener su continuidad en Conversaciones Insurgentes, lo mencionaba Solana hace un ratito, organizando la resistencia, que te va a tener junto con Raquel Robles, escritora y docente, este jueves a las 6:30 de la tarde en Zabaleta 74, en la ciudad de Buenos Aires, Parque de los Patricios. Mario Santucho, gracias por este ratito de charla. Gracias a ustedes y nos vemos el jueves entonces. Un abrazo y que termines bien el día. Hablábamos con Mario Santucho. Director de la revista Crisis. Repetimos, el dato: Conversaciones Insurgentes, organizando la resistencia, este jueves 25 de junio, 6:30 de la tarde, junto con Raquel Robles, Zabaleta 74, en la ciudad de Buenos Aires.
termina tu DNI en 964. De Aymogasta te has ganado un porcentaje de mi salario, así que te vamos a tratar de contactar lo antes posible y hacerte la transferencia, y va a quedar todo registrado como venimos haciendo hace más de 4 años. Vamos al último sorteo de esta tanda, después contestamos algunas preguntas y continuamos con la noche de sorteos. A ver, una más. Martín, tocayo mío, Martín. De Chepe. De Chepes, aguante, vamos Chepe. Un saludo para toda la gente de Chepe, para Edu Gas y todo el equipo, un abrazo grande desde acá, desde la capital federal. DNI terminado, Martín de Chepes. En 014. Martín de Chepes, DNI terminado en 014, se ha ganado también 1.325.000 pesos, no sé, no 300.000 pesos por ahí. Así que bueno, tenemos 4 ganadores: Luciana de Vinchina, Valeria de La Rioja Capital, Rubén de Aymogasta y Martín de Chepes, con los DNI que ya los acabo de decir. No es editado esto es el TikTok de Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, que la semana pasada estuvo en Israel firmando algunos convenios que nadie sabe bien de qué se trata, junto con su colega de cuerpo, Sabrina Ahmechet, diputada cercana a Patricia Bullrich y muy cercana a los intereses del Estado de Israel. Es un TikTok, el tipo hace un TikTok una vez por semana, la noche de los sorteos. Yo no sé si es Guido Casca o Santiago del Muro o el presidente de la Cámara de Diputados. Podría tener una chamba ahí cuando se le termine el otro curro. Y lo más lindo que saluda a la gente de las localidades de La Rioja, donde él no vivió prácticamente nunca en su vida y donde quiere ser gobernador. Inclusive en un momento dice, bueno, desde acá de la capital federal, todo un espanto, todo una locura. También pensar que eso lo hacen muchísimos diputados, funcionarios de La Libertad Avanza. Sí, lo hacía entonces Milei, lo hacía Milei claramente. Sí, claro. Después nos enteramos que ya cobraba guita del tipo que armó la estafa Libra, previamente a asumir como presidente, con lo cual, claro, si cobraba $2.000 por mes, ¿cómo no va a donar el sueldo que era de bastante menos? Sí, aparte con ese circo haciendo espanto con la propia necesidad de la gente, que obviamente va a ir y se va a sumar al sorteo, si con lo que gana cualquier trabajador. Igual les digo algo, si el martes que viene tengo zapatillas nuevas, es porque fuiste al sorteo. Me metí en el TikTok de Martín Menem. Y como el tipo preserva tu identidad, además, no te da el documento, en una de esas me gano la parte del sueldo. Tienen la seguridad de que si no es el 3%, si no es la billetera virtual, si no es alguna, un pendrive, de alguna manera ellos van a poder recuperar. El Muturro no sabe ni cuánto gana. O sea, vos fíjate, ¿cuánto era? Más o menos, 1.300.000 por ahí. Algo así. Claro. Che, recordemos como dato informativo, este señor es el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, es el hijo de Eduardo Menem, el hermano Eduardo, que durante 4 años fue el vicepresidente a cargo de la presidencia cada vez que Menem viajaba, porque Duhalde había sido gobernador, ya no había vicepresidente y era el que manejaba el Senado, el presidente provisional del Senado. Y es sobrino de Carlos, del Carlos Menem de La Rioja, que más de uno se toca ahí abajo o ahí arriba. Cuando lo nombran, a mí más que una cuestión de mufa, me da que termina siendo una cuestión de tremendo hijo de puta, que todavía estamos pagando la consecuencia, no solamente de su política, en términos económicos, de entrega de la soberanía, sino también pagando la consecuencia en términos de la genética, porque la genética familiar de los Menem es tan amplia y tan vasta que generó que este señor ahora esté haciendo esto que nosotros llamamos momento vergüenza de la semana. No importa cuándo lo leas, algún Menem siempre va a estar ahí. Sí, claro. Para cagarte la vida. Sí, exactamente. Indiscutible. Esto fue Informe de Pájaros. Nos vamos a ir. Volvemos la semana que viene con Argentina, yo todavía jugando un partido más en el medio. No hablamos de Messi mucho hoy, no hablamos del Río Paraná, no hablamos de AISA, que se frenó por ahora la privatización, del gobierno de la ciudad, que tiene algún que otro freno al intento de desalojo compulsivo, y tenemos para la semana que viene, estas cosas no se prometen, directamente se hacen, mucho más de lo que hoy pudimos meter en estas poquito más de 2 horas que estuvimos al aire aquí, de la mano de Guillermo Guerra y de Pablo Fernández, que decidieron que estemos al aire y ahora serán los encargados de darnos la despedida por una semana. Solana López, Pablo Mercaus, Luana Haidt y Jorge Kreines más temprano hicimos Informe de Pájaros. Buena semana,
Buenas, semana. nos vemos. Chao. Abrazos enormes. Comienza.